Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos a esta contramañanera. El viernes 28 de abril de 2023 será recordado como la noche negra de la democracia. Morena y sus partidos aliados traicionaron a los mexicanos y se pusieron de rodillas al presidente. No aprobaron los nombramientos de comisionados del INAI para quedar bien con el falso caudillo López Obrador. Como si estuvieran en una orgía legislativa, los senadores del régimen, en lo oscurito, aprobaron reformas para destruir a las instituciones en México. Lo hicieron de manera mezquina. Tomaron protesta a suplentes para alcanzar quórum. No hubo debate. No hicieron parlamentos abiertos. No hicieron las consultas que están obligadas por la ley, como en el caso de las personas indígenas. Y tampoco, por ejemplo, en esta destrucción del CONACYT, tampoco convocaron a las comisiones, solamente recabaron firmas sobre las rodillas sin sesionar. Claramente, ese es el México que quiere López Obrador. Uno donde no existan voces disidentes, donde no se cuestionen las reformas que, por cierto, estas en su mayoría dañan al país, donde no se escucha al pueblo de México. López Obrador quiere un parlamento donde solo se levante la mano para aprobar la destrucción y sus necedades. Que en promedio cada 12 minutos, sin presentación de dictámenes, dispensando lecturas, se hayan aprobado 20 reformas, es una vergüenza para la historia de nuestro Parlamento. Nunca antes un partido en el poder se había atrevido a tanto. Aprobaron darle más poder a las Fuerzas Armadas para militarizar el espacio aéreo, para que tengan su propia aerolínea y para que hagan lo que quieran con los recursos turísticos y operen el Tren Maya. También legalizaron la corrupción y la opacidad. Las compras públicas las hará la Secretaría de la Función Pública. Pero eso sí, cuando se trate de la venta de los bienes de la nación, no habrá vigilancia en esa secretaría. Los mexicanos no sabrán cómo, ni dónde, ni en qué se gastarán sus impuestos. Además, en su afán de destrucción, extinguieron a la financiera rural, dañando a los trabajadores del campo. Desaparecieron al INSABI, que por cierto, desde un inicio estaba destinado al fracaso. Destruyeron al CONACYT, condenando a la investigación científica al retroceso. No hicieron consultas previas, libres ni informadas para la ley minera, y aún sabiendo que no cumplieron con las formalidades para este tipo de reformas, las aprobaron. El desaseo fue brutal, tanto así que en el caso específico de la ley de ciencia se convocó a reunión de comisión en la madrugada del 29 de abril. No cumplieron con el reglamento y tampoco hubo sesión, pero eso sí, le dispensaron todos los trámites para cumplir con los caprichos de López Obrador. Como bloque de contención, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía acción de inconstitucionalidad para que estas reformas dañinas para México y que fueron aprobadas en este Viernes Negro sean declaradas ilegales e inconstitucionales por no cumplir con el proceso parlamentario. El presidente López Obrador piensa que así, con este tipo de triquiñuelas, el gobierno va a poder consolidar su corrupción. Déjenme decirles una cosa. López Obrador incluso se atrevió a decir que algo así como este Viernes Negro sucedía antes. Y miente para justificar sus aberraciones legislativas. Yo lo reto al presidente de la República a que demuestre
que antes habíamos vivido algo así. 20 reformas, cuando a cada una de ellas solamente le dieron entre 10 y 15 minutos para su aprobación. Es una vergüenza democrática. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Empezamos con Carlos Guzmán, quien le pregunta su opinión sobre el calificativo de alcahueta que expresó ayer López Obrador hacia la Suprema Corte, porque presuntamente aceptaría la controversia a lo aprobado en la Noche Negra por Morena y aliados en Jicotenca. Bueno, primero que nada decir, por supuesto vamos a acudir a la Corte, porque la Corte está obligada a hacer una revisión constitucional y procedimental de ese cochinero que Morena y sus aliados hicieron. Y cada que vemos cómo el presidente agrede a la Corte, lastima a la Corte, incluso a las personas, a los integrantes, a los ministros y a las ministras, nos queda claro que a López Obrador no le gustan los contrapesos. A López Obrador lo que le gusta es la subordinación. Ya vimos a las senadoras y senadores de Morena, de el PES, del PT y del Verde, yendo a Palacio Nacional a recibir línea. Esa es la escena que a López Obrador le gusta. Le gustan los abyectos, le gustan los subordinados, obviamente. Hoy tenemos contrapesos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que acudiremos a la Corte porque ahí se tendrá que recoger todo este cochinero, se tendrá que limpiar todo este cochinero que ha hecho el gobierno de López Obrador y sus senadores empleados. Por cierto, empleados de López Obrador, no empleados del gobierno. Una vergüenza. Muchas gracias, senadora. También le pregunta a Carlos Guzmán su opinión sobre el registro otorgado por el INE a Humanismo Mexicano, vinculada a la Iglesia a la Luz del Mundo, como asociación política nacional por parte del INE. Esta es encabezada por el diputado de Morena, Emanuel Reyes. Bueno, cumpliendo con los requisitos que la ley establece, todas las personas, todas las agrupaciones, una vez que cumplan con los requisitos para poder ser precisamente agrupaciones políticas, pues me parece que tendrán derecho a tener estos espacios. Recordarles a esta agrupación, a los partidos políticos, a cualquier persona que se dedique al servicio público, que pues justamente vivimos en un estado laico. Muchas gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, ¿cuándo interpondrán en la Corte los recursos contra lo aprobado el viernes por Morena y sus aliados? Bueno, recuerden ustedes que las etapas procesales van caminando. Lamentablemente ya con todo este desaseo lo aprobaron en el Senado de la República como Cámara Revisora. Primero pasa en la Cámara de Origen, después en la Cámara Revisora. Se cierra, digamos, el proceso en el Congreso, en el Legislativo. Después se pasa al Ejecutivo para su publicación. Y una vez que el Ejecutivo publique estas desastrosas reformas, en su mayoría desastrosas, estaremos tenemos 30 días para acudir a la Corte e impugnar. Muchas gracias, senadora. También le pregunta a Vero Macías sobre el INAI, si ya se agotó el tema en el Senado o qué sigue tras no llegar a un acuerdo en este periodo ordinario. Y aquí, perdón, antes de responder, en cuanto iniciábamos la conferencia, salió una información que creo que es importante que sepa, donde dice, una jueza federal ordenó al Senado, es noticia de última hora, nombrar de inmediato a los 3 comisionados pendientes del INAI. Entonces, para que tenga esta información, porque acaba de salir hace unos minutos. Muchísimas gracias. Nosotros seguiremos insistiendo en que el INAI debe funcionar. Nosotros, como grupo parlamentario y como bloque de contención, estamos convencidos que México necesita saber cómo, cuándo y en qué se gastan los recursos
en el gobierno esos recursos que son de los impuestos de los mexicanos. No nos detendremos, seguiremos insistiendo en que más allá de que a López Obrador en su mundo ideal es la opacidad, es la corrupción, es todo en lo oscurito, es todo abajo de la mesa, más allá de eso, nosotros estamos obligados legal y éticamente a seguir insistiendo en que haya nombramientos. 3 nombramientos de comisionados y que cada quien asuma su responsabilidad. Si López Obrador vetó a los 2 nombramientos que ya habíamos hecho, es porque con dolo, de manera alevosa, es más, de manera premeditada, quiso paralizar al INAI. Nosotros seguiremos insistiendo en que eso está mal, en que México debe tener transparencia y para eso están nuestros votos y para eso siempre estaremos en posición de generar un acuerdo por el bien de México. Muchas gracias, senadora. Claudia Flores Barreto le pregunta, ¿cómo va a organizar el bloque las acciones de inconstitucionalidad contra las 20 reformas aprobadas el viernes? Cada vez se conocen más elementos de presuntas irregularidades en el proceso legislativo. Lo que se ha vivido en este viernes terrible, en esta noche negra para la democracia, es necesario frenarlo. Por eso, el día de mañana, miércoles a las 12 del día, las dirigencias de los grupos parlamentarios se reunirán y podremos establecer la ruta legal a seguir en cada una de las leyes que nosotros consideramos se violó el proceso parlamentario, se viola alguna ley en México o incluso se viola la Constitución. Lo que pasó en la noche del viernes en Jicotenca, en donde solamente los senadores de Morena y sus aliados violentaron de manera sistemática la ley, la Constitución y el proceso parlamentario, se tiene que reclamar y vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía acción de inconstitucionalidad, porque México no puede tolerar este tipo de destrucciones, de irresponsabilidades y de violaciones a la ley. La mayoría de las leyes que aprobaron el Viernes Negro son leyes que lastiman a los mexicanos. Por ello es que acudiremos a la Corte. Muchas gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿descartan cualquier periodo extraordinario, salvo que sea para nombrar a los comisionados del INAI? Y si está roto el diálogo en Jucopo, ¿ya dejó Monreal de ser interlocutor para el bloque o al menos para el PAN? Sin lugar a dudas, nosotros estaremos siempre a favor del nombramiento de 1, 2 o 3 comisionados del INAI. Están nuestros votos para que eso suceda. Si Morena se da cuenta del brutal error que está cometiendo, si López Obrador deja de dar línea, si López Obrador se arrepiente de esta aberración que han cometido, porque claramente la opacidad, el oscurantismo en el que quiere vivir López Obrador es dañino para México. Si se dan cuenta de estos terribles errores que están cometiendo desde el gobierno y quieren sentarse a proponer nombres para que así el INAI no se paralice, nosotros en el PAN y en el bloque opositor siempre estaremos a favor de la transparencia y a favor de que el INAI pueda seguir funcionando. Y a propósito de la interlocución del coordinador de Morena, pues la verdad es que algunos medios de comunicación han dicho que está en el limbo esa coordinación. Yo lo que creo es que se tienen que poner de acuerdo, porque no puede ser que se acuerde con el coordinador de Morena y su grupo parlamentario obedezca más a las corcholatas y a López Obrador que a las definiciones de su coordinador. Eso es inentendible en un parlamento. Gracias, senadora. Adrián Ojeda le pregunta si
ahora que se aprobó la ley 3 de 3, que limita a los hombres agresores contra las mujeres a desarrollar cargos públicos, dejarán pasar las agresiones del senador Cravioto, que hizo en contra de una senadora cuando la manoteó en más de 2 ocasiones y que fue mostrado en varios videos y fotos. ¿Se abrirá una denuncia o se dejará pasar, como sucedió en el caso de Félix Salgado Macedonio? Bueno, lo que ha pasado con el senador Cravioto me parece que es injustificable. Las agresiones físicas y verbales para hombres y mujeres en el Senado de la República por parte del senador, me parece que es algo que hay que reclamarle, y entiendo que se está haciendo un análisis por parte de las senadoras a las que agredió para definir si presentan alguna denuncia, y por supuesto yo decirle al senador Cravioto, tiene derecho a pensar como quiera, tiene derecho a defender, lamentablemente, tiene derecho a defender a su gobierno, aunque su gobierno sea un gobierno corrupto. A lo que no tiene derecho es a ofender, a lastimar, a agredir a las y los compañeros en el Senado. Y por cierto, aquí un recordatorio a las senadoras y senadores de Morena, ya bájenle a su agresión. No puede ser que la senadora Marta llegue y aviente con sus manos, o que alguna otra senadora a mí de manera personal llegue a lastimarme. Yo nunca, nunca voy a tocar, a lastimar, y ninguno de mis compañeros en el bloque opositor nunca, en todo este proceso, en esa noche negra, nunca se atrevió a faltarles al respeto. Ellos son súper agresivos y tienen que entender que eso no puede ser así. No deben ser ni verbal ni físicamente agresivos. Cada quien hace su trabajo, cada quien representa a millones de mexicanos, pero sí un llamado a las senadoras y a los senadores de Morena: dejen de agredir y dejen de violentar. Es ofensivo la manera en la que se comportan en el Senado de la República. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Le agradezco su tiempo, agradecerles a las y los compañeros de La Fuente, al equipo que nos hizo el favor de acompañarnos en esta producción, y les estaremos enviando los materiales conforme vayan llegando. Muchas gracias, senadora. Buen día y buena semana. Muchísimas gracias a todas y a todos, que tengan la mejor de las semanas, y por supuesto aquí seguiremos trabajando. Mañana hay sesión de la Comisión Permanente, reunión del bloque para ver todo el proceso de estas pues de estas irregularidades cometidas por Morena. En fin, aquí seguimos. Les mando un abrazo, que tengan la mejor de las semanas. Gracias.